tema, fuimos creados para Él y por su voluntad. Yo creo que ustedes necesitan tomar el tiempo para estudiar esta palabra, porque ahora que estoy revisando la lección, yo puedo ver que hay mejores maneras de explicar algo. Entonces ustedes necesitan explicar las cosas que no salen muy claras. Entonces, el tema va a tocar, fuimos creados para Él y por su voluntad. Una verdad de la palabra de Dios es que el cristiano tiene que entender que Dios no lo creó solo para. Son dos palabras muy importantes para esta lección y para la próxima. El cristiano tiene que entender que Dios no lo creó solo para trabajar por la comida, pagar cuentas, limpiar la casa, realizar otras tareas domésticas y recrearse. ¿Están de acuerdo con eso? Okay. ¿Piensa usted que la visión que Dios tiene para su vida es solo vivir para realizar los quehaceres diarios? ¿Qué dices tú, hermano Jorge? ¿Que esa es la visión que Dios tiene para ti? Que hay que levantarse, hay que bañarse, hay que trabajar, regresar a casa, cenar y dormir. ¿Tú crees que eso es lo que Dios tiene para su vida? No es la visión. Es parte de la vida, pero no es la visión que Dios tiene para su vida. Tampoco para su vida, tampoco para su vida, Karina, tampoco para su vida, hermano Julio. La clave en esta pregunta es eso, solo vivir por lo diario. La respuesta es no. Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia. Colosenses 1, versículo 16. La palabra de Dios dice, porque en Él, estamos hablando de Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Si podemos entender eso, la vida va a salir más fácil. Porque ahí Dios está dándonos la dirección divina para nuestra vida. Y como siempre, hay muchos cristianos que tienen que entender que nacieron por un propósito de Dios, que es más espectacular que lavar su carro o limpiar un baño. Aunque estas cosas son importantes, Dios está al tanto de todo eso. Amén. Entonces la respuesta a la pregunta se revela en la última parte del versículo 6. La pregunta fue, ¿piensa que la visión que Dios tiene para su vida es solo vivir para realizar los quehaceres? Y la respuesta, por supuesto, es no. Todo fue creado por Él y para Él, lo cual incluye a usted. Así nosotros estamos viviendo por realizar nuestros propios deseos, realizar nuestra propia voluntad, y no incluimos nada de la Biblia. Aunque somos cristianos, estamos viviendo equivocadamente. Y nosotros estamos distraídos del propósito para el que Dios nos puso aquí en la tierra. Y hay muchos cristianos que están andando perdidos en los afanes de este mundo porque no entiende
que Dios la creó por Él y para Él. ¿Es claro eso? Aquí encontramos Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creados. Entonces es muy claro que nosotros fuimos creados por su voluntad y por esta razón nosotros existimos. Existimos por su voluntad y no para la nuestra. A veces es algo difícil captar. Porque muchas veces estamos tan envueltos en nuestro mundo y pensamos que todo trata de nosotros, que olvidamos que Dios tiene un plan que es más grande de solamente pagar cuentas y limpiar la casa, aunque esa es parte de la vida. ¿Y cuántos cristianos usan los afanes de este mundo como su pretexto de ignorar su desarrollo espiritual? Amén. Probablemente hay una buena cantidad pensando que los afanes de este mundo es más importante de lo que Dios ha preparado para nosotros, cosas que no podemos imaginar. Pero obviamente esta gente no tiene la revelación, no tiene el concepto. Y por esta razón las cosas espirituales no son importantes. Y cuando las cosas espirituales no son importantes, entonces la gente busca lo que tiene significado para ella. ¿Amén? Ajá. Yo veo dos respuestas muy claras que me dicen que usted no fue creado solo para trabajar por la comida y pagar cuentas. Aunque sea importante, nadie está negando la importancia de trabajar. Es bíblico que trabajamos. Que usted no fue creado solo para limpiar la casa y realizar otras tareas domésticas, sino para Él que lo creó y por su voluntad. ¿Es claro la lección? ¿Es claro a dónde vamos? Es claro lo que Dios quiere enseñarnos, que la vida nunca se trata de nosotros, sino de Él, en toda forma, en toda manera. Usted existe, un punto. Usted existe para Él, no para sí mismo. Usted existe. Tiene aire en sus pulmones para Él. Amén. Él le da el tiempo de vida para Él y por su voluntad. Y cuando nosotros podemos entender esa verdad, la vida cristiana toma una nueva forma en cómo la realizamos. Amén. ¿Puede entender eso? Usted existe para Él y no solo para gastar toda su vida, su tiempo, energía en los afanes de este mundo.
Ahora bien, podemos entender que si fuéramos, ese es un buen punto. Es una buena cosa lo que vamos a aprender aquí. Podemos entender que si fuéramos creados solo para realizar tareas domésticas y deberes para sobrevivir, entonces no habrá ninguna razón para desarrollar una relación con Dios. Porque si la vida solo consiste de elevar un carro o limpiar el baño, entonces no necesitamos desarrollar una relación con Dios. Pero sabemos que esto no es así. Si fuéramos creados solo para realizar deberes de este mundo natural, para sobrevivir, entonces no habrá ninguna razón para asistir a la iglesia e involucrarse en ella, o anhelar un ministerio, o incorporarse en la estructura del reino de Dios. Pero este pensamiento no es el caso. Dios no nos creó para las cosas naturales, aunque Dios esté al tanto de cómo nosotros necesitamos vivir. Pero si nosotros ponemos la sobrevivencia en primer lugar, ¿a dónde vamos a poner nuestra atención? En cómo sobrevivir. Y vamos a dejar nuestra relación con Dios en segundo o tercer lugar. Y ese es como la mayoría de los cristianos viven su vida. Y yo no veo eso en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Primeramente el reino de Dios. ¿Ya? Dios está al tanto de que toda la humanidad tiene que trabajar, realizar deberes de la casa, estudiar, criar a sus hijos, mantener la casa, reparar su carro o moto, recrearse y dormir. Dios está al tanto de todo eso. Dios no está en contra de eso. Pero basado en las escrituras, esto no es el único plan que Dios tiene para su vida. Esto no es el único plan que Dios tiene para su vida. Y ese es un punto importante porque muchas veces nosotros no entendemos que Dios tiene cosas trascendentales para nuestra vida. Amén. Tal vez la gente necesita ser enseñada. No sé. Según Colosenses 1 y Apocalipsis capítulo 4, vivir solo para realizar los quehaceres de la vida diaria, aunque sean importantes, hermanos, aunque sean muy importantes, no es lo único que Dios tiene en cuenta para su vida. De hecho, lo que Dios tiene para usted es más grande que lavar un carro o ir de compras. Es más grande, es más espectacular. El incrédulo puede lavar un carro. Un pecador puede lavar la ropa. Amén. Entonces realmente no podemos aceptar el hecho de que hacer los trabajos diarios es la mejor cosa que uno puede realizar en su vida, porque la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice otra cosa. Pero tenemos que aprender lo que dice la palabra. Por ejemplo,
La vida de Pedro, el discípulo de Jesús, consistía en pescar. La vida de Pedro consistía en pescar. Desde la mañana hasta la noche, día tras día. Un buen oficio y financieramente fructífero. Pero cuando decidió a seguir a Jesús de lleno, un nuevo mundo en Dios se abrió ante él. Un nuevo mundo se le abrió. Algo que él nunca se imaginó. Algo nuevo, algo fresco, algo divino, algo sobrenatural, algo que procedió del corazón de Dios, de los tesoros de Dios, cuando él empezó a vivir por y para Dios. Él empezó a entender más y más que fue creado, que nació realmente por su voluntad y no por la de él. Él nació por realizar la voluntad de su Creador y no por la de él. Ahí es donde hay conflicto. ¿A quién va a servir? ¿A Dios o su propia voluntad? Pedro empezó a entender más y más que fue creado, que nació realmente para Jesús. Punto final, para Jesús. Y cada uno de ustedes nació para Jesús. Y una vez que entendemos esta verdad, la vida se llega a ser más fácil. Porque ahora yo sé por qué estoy aquí. Ahora yo sé cuál es mi dirección. Ahora yo entiendo a quién tengo que servir y a quién yo necesito poner en primer lugar. Y cuando nosotros ordenamos nuestra vida conforme a la palabra y la voluntad de Dios, la vida tiene sentido. Porque sabemos a dónde vamos. Sabemos a quién vamos o con quién vamos. Entonces no vivimos una vida vagando, buscando algo para llenarla. Ya sabemos lo que va a llenar la vida. Amén. Y no es comprar algo bonito en la tienda. Cuando Pedro empezó a seguir a Jesús, nunca imaginó que un día anduviera sobre las aguas. Cuando Pedro empezó a seguir a Jesús, nunca imaginó que un día echara demonios o oyera la voz audible de Dios o evangelizara a miles de personas. Porque antes de ese tiempo todo esto fue escondido en la mente de Dios. Pero Él lo accesó cuando puso a Dios en primer lugar. Cuando empezó a seguirle con todo su corazón. Y nada ha cambiado el día de hoy. Cuando el cristiano toma la decisión de seguir a Jesús con todo su corazón, Dios dice, ahora está listo para ver lo que he programado para su vida.
ahora con su nueva actitud, con esta buena decisión, ahora yo puedo compartir lo que tengo para ella. Amén. Pero no hasta este tiempo. Y el tipo de cristianismo a que estoy refiriéndome no es el que solo piensa en Dios o que viene a la iglesia de vez en cuando. Estoy hablando del cristiano que tiene una perspectiva más profunda y un anhelo más exigente por conocer a Dios. Ahora, podemos, donde dice no es difícil entender, podemos hacer eso como una declaración o quita el no y puede ser una pregunta. Yo voy a dejarlo como una declaración. Hermanos, no es difícil. Hermanos, no es difícil entender que fuimos creados para Jesús y no específicamente para perdernos en nuestros afanes de cada día. Tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. No es difícil entender que fuimos creados por su voluntad, es decir, por cualquier cosa que Él desee de nosotros. Ahora podemos hacerlo como pregunta, pero quita el no. ¿Es difícil, hermanos, entender que fuimos creados para Jesús y no específicamente para perdernos en nuestros afanes del día? ¿Es difícil, hermano, entender que fuimos creados por su voluntad? Realmente no. Amén. En conclusión, los cristianos que se adaptan a esta verdad de que fueron creados para Él y por su voluntad, y no tan solo para cumplir los deberes diarios, experimentarán, perdón, la N no está, experimentarán más y más de la plenitud de Dios. Es lo que yo quiero para mí. Yo quiero experimentar más y más de la plenitud de Dios. Y yo entiendo que yo necesito dar más de mi vida a Él para adquirir eso. Punto. Los deberes de este mundo tienen su debido lugar en esta vida. Amén, ¿es cierto? Los deberes de este mundo tienen su debido lugar en esta vida. Está bien. Nadie está condenando lo que tenemos que hacer diariamente. Pero la vida óptima empieza a brotar, florecer en el creyente cuando entiende que fue creado para Él, que lo creó y por su voluntad. Fuimos creados para Él y por su voluntad existimos. Fuimos creados para Él y por su voluntad existimos. Y realmente este es nuestro propósito. Dios nos puso acá para Él, solo para Él. Dios es un Dios muy egoísta y tenemos que entender eso. Dios no quiere compartir a nosotros con los afanes de este mundo en realidad. Hermanos, hasta que no aferremos y aceptemos esta realidad,
acerca de por qué y por quién fuimos creados. Nuestra vida no tendrá sentido, significado, ni la dirección verdadera. La dirección verdadera es cuando nosotros nos dedicamos a seguir a Cristo con todo nuestro corazón. ¿Cómo podemos estar con un pie en el mundo y el otro pie en el reino de Dios? La gente lo hace, pero no funciona. Y el engaño es que la gente no sabe que está engañada. Cualquier estilo de vida, aunque sea cristiano, fuera de dedicarla a Dios, fuera de vivirla para Él y por su voluntad, resultará en tener una vida mal utilizada. Resultará en tener una vida vacía y desperdiciada. Y eventualmente la gente va a darse cuenta que ha gastado 60 años de su vida por gusto. Porque si Dios no edifica la casa está hecha en vano. Amén. Por ejemplo, usar su vida de forma contraria a la que Dios le designó. Usar su vida de forma contraria a la que Dios le designó es igual a usar su celular como una escoba o un lápiz como una grabadora. No está usando su vida correctamente, aunque funciona. Un celular funciona bien, pero no como una escoba. Un lápiz funciona muy bien, pero no como una grabadora. Su vida funciona muy bien, pero sin dedicarla a la obra del Señor y edificar una relación personal con Jesús, no está funcionando bien. ¿O como debe ser? Punto principal es que fuimos creados para Él y por su voluntad existimos. Donde dice no hay otra razón para vivir, ustedes necesitan ajustar este tipo de explicación, porque después de leerlo cuando yo lo leí después, yo empecé a ver que es un poco confuso, pero ustedes van a entender. Fuimos creados para Él y por su voluntad existimos. Y no hay otra razón para vivir nosotros aparte de lo que Dios ha establecido. Sí, hay otras razones para vivir. Pero quita la relación con su vida, con Dios. Está viviendo su vida, lo que quiere usted, y no lo que Dios quiere para su vida. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Lo creado incluye a usted. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Todas las cosas que fueron creados existen por Él
Y para Él fueron creados. Ahora bien, tiene que preguntarse si vive para su ganancia, su comodidad, su voluntad, o si prosigue a la meta de llenar cada expectativa que Dios tiene para su vida. No, esa es una pregunta bastante fuerte. Si vive para su propia ganancia, su comodidad, su voluntad, o si prosigue la meta de llenar cada expectativa que Dios tiene para su vida. Ahí es lo que separa a los hombres de los niños. Amén. En la lección previa, aprendimos que Dios no nos creó solo para trabajar por la comida, pagar cuentas, limpiar la casa, realizar otras tareas domésticas y recrearnos. Si esto fuera el caso, no habría la necesidad de buscar la voluntad de Dios, porque ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, conforme a esta forma de pensar, es trabajar, comer, dormir. Amén. ¿Es todo? En Dios, no. ¿No habría necesidad de asistir a la iglesia o involucrarse en ella? ¿O proseguir a la meta de llenar cada expectativa que Dios tiene de usted? Entonces, definitivamente, Dios tiene más para el pueblo de Dios. Dios tiene mucho más para su pueblo. Pero tenemos que aprender cómo accesar lo invisible. Accesar las riquezas que Él quiere compartir con nosotros. Y yo no sé, hay gente que está muy contenta de vivir sin las riquezas de Dios. ¿Y ustedes? No, porque ustedes ya tienen en su banco espiritual riquezas de Dios por la forma de vida que ustedes viven. Punto número 1 es como una invitación o es como un empuje. Dice, abra su corazón. Hermano, hermana, abra su corazón para aceptar la realidad de que usted nació para Él. Amén. Para Él. Usted nació. Y no hay otra razón. Viendo eso desde la perspectiva de Dios. Quita a Dios de su vida, hermanos, no tiene nada. Tiene vida natural. Va a vivir y morir y entrar en la eternidad con absolutamente nada. Nosotros no podemos vivir así. Yo no quiero vivir de esta forma. Abre su corazón para aceptar la realidad de que usted nació para Él y por su voluntad. Usted existe. Por su voluntad usted existe. Ya sea cristiano o no, su vida está por derecho al servicio de Dios. Oh, gracias por esta sonrisa, porque está haciendo la conexión. Tenemos una clarificación aquí. Queremos clarificar que Dios está al tanto de la vida rutinaria de cada persona. Dios está al tanto de eso y la bendice. Pero las riquezas espirituales se acumulan a su favor cuando prosigue a la meta
de tocar la gloria de Dios, al adorarle, al servirle, cuando se sacrifica por Él y se compromete con Él, ahí es cuando empieza a acumular, sea a su favor, las riquezas espirituales. Pero si la persona no toca, no quiere tocar la gloria de Dios, entonces no va a recibir nada. Las riquezas espirituales se acumulan a su favor cuando prosigue a la meta de proseguir el plan eterno que Dios tiene para su vida. Adquirir perspicacia en cuanto al corazón de Dios. Adquirir perspicacia en cuanto a la sabiduría infinita de Dios, los misterios de Dios, la obra del ministerio en Cristo Jesús. Aparte de esta lección, yo estaba observando, no mucho porque no quería destruirme, lo que pasó durante el servicio de ordenación. La gente madura, la gente entregada, la gente que toma la iglesia seriamente, entendió lo que estaba pasando aquí. Los cristianos con vidas superficiales se aburrieron, salieron temprano, no podían conectarse con lo que Dios estaba haciendo. Y yo traté de no enfocarme en eso porque fue un poco deprimente para mí. Lo que pasó aquí durante este servicio de ordenación fue divino, hermano. Fue divino. Una operación, una operativa divina de Dios. Y por la falta de madurez, por la falta de tener una relación adecuada con Dios, la gente no podía hacer la conexión. ¿Debe ser la iglesia así? Para mí no, para ustedes igual. Punto número 2, el cristiano que se encuentra lejos en su corazón de vivir para Dios y por su voluntad, Dios puede hacer una transición de una vida dominada por pretextos, los afanes de este mundo, o por su amor, o su amor para el mundo, al meditar. Ahora estamos explicando cómo la persona puede hacer una transición. Al meditar en lo que está escrito en la Biblia acerca de este asunto, hasta que la palabra cambie su parecer. El cristiano que se encuentra lejos de vivir para Dios y por su voluntad, puede hacer una transición de una vida dominada por pretextos. Al meditar en lo que está escrito en la Biblia acerca de este asunto. Por ejemplo, medite en los siguientes versículos hasta que llegue a ser una revelación en su forma de pensar. Colosenses 1:16. Yo fui creado por medio de Él y para Él. Si nosotros empezamos a meditar en esta verdad, eventualmente la revelación va a pegarse en su corazón. Y cuando quiere hacer la suya,
va a recordar, no, yo nací para Dios y por su voluntad. Yo existo para Él y por su voluntad. Y esta va a empezar a ayudarnos a levantarnos. Porque todos son tentados con pretextos y cosas, todos. Cuando el desánimo entra en su corazón sirviendo al Señor, tenemos que recordar que Dios me creó para cumplir un propósito aquí en la tierra. Entonces yo no puedo cambiar lo que Él había programado para mi vida. Amén, para ser personas obedientes. Yo fui creado por medio de Él y para Él. Apocalipsis 4:11. Por tu voluntad, Señor, yo existo. Y por tu voluntad fui creado. Por tu voluntad yo existo. Y por tu voluntad fui creado. Si quiere profundizar un poco más el asunto, dice 1 Corintios 6:20. Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces no hay argumentos, no hay discusión, es claro. Otra versión dice en los mismos versículos, ustedes no son sus propios dueños, ustedes no son sus propios dueños, ustedes no son sus propios dueños. Porque Dios lo ha comprado. Y cuando nosotros podemos aferrar esta verdad, la vida cristiana empieza a moverse hacia adelante. Porque ahora sabemos a dónde vamos, a quién servimos. Y realmente, el Evangelio es para la gente más sencilla que puede existir en el mundo. Porque la única cosa que uno tiene que hacer es obedecer, nada más. ¿Qué? Amén. En conclusión, nadie fue creado por Dios y recreado en Jesús solo para trabajar, comer, recrearse, sino para moverse en las corrientes de riquezas espirituales. ¿Están de acuerdo con eso? Que Dios ponga en su corazón el deseo de tomar un paso hacia la vida y para el verdadero propósito por la que Dios se la dio. Amén. ¿Ustedes son los dueños de su vida? No. Somos los administradores de nuestra vida, pero no somos los dueños. Y cuando empezamos a pensar en esta forma, otra vez más, tiene que ser lo que Dios quiere y no nosotros. Ya, yo creo que es una lección que puede ayudar. Y si ustedes sienten una puerta abierta para ofrecer una oración de reconciliación, es muy, muy, muy bueno. Pero tiene que agregar al asunto, si su reconciliación es solamente por una semana, no haga nada, porque realmente es una burla delante del Señor. Y tiene que hablar con denuedo. Amén. Porque para mí la gente simplemente no quiere entender.